Sí, profe. Ok. Y bueno, lógicamente el mismo principio aplica para las demás áreas. Ahora yo puedo ubicar el centroide del área del hueco, que fíjense que estos centroides no necesariamente son iguales. O sea, este centroide C sub C, este centroide C a secas, porque es el centroide de mi área original, no tiene subíndice porque esta es el área original, por así decirlo, la que quiero estudiar. Entonces, este centroide no necesariamente es igual a este. Pero el mismo principio aplica. La integral de y por diferencial de área va a ser, si el centroide este está ubicado en una posición y barra, pues esta integral va a ser y barra por esta área. O sea, la y de su centroide por el área, la magnitud del área. El mismo principio aplica para el área del hueco. Si el hueco tiene un centroide C sub h ubicado en una posición YH barra, pues esta integral se puede sustituir por YH barra por el área del hueco. Y bueno, esto no es nada nuevo, de hecho. O sea, nosotros cómo calculábamos el centroide de un área cuando el área estaba segmentada en otras áreas finitas. Pues básicamente, la y del centroide, de esta ecuación simplemente decimos que la y del centroide es y barra por área más YH barra por área del hueco entre el área completa. Esto ya lo hemos usado antes para el primer parcial. Era el principio de superposición, básicamente. ¿Cómo calculabas el centroide cuando tu cuerpo estaba subdividido de manera discreta? Pues claro, aquí tenemos áreas continuas, pero esta subdivisión es discreta. O sea, tenemos que esta área completa se subdivide en otras dos áreas. Se calculaba así, sumatoria de y barra por área entre la sumatoria de áreas. Es la misma cuestión. Y claro, el área completa se puede poner como A más A sub H. ¿Okay? Y claro, de esta misma ecuación, muchachos, nosotros podemos hacer un despeje y podemos despejar y barra. Porque al final lo que a nosotros nos interesa es el área, las magnitudes asociadas al área original, al área que tiene el hueco. Entonces, y barra es igual a y del centroide por área del centroide menos y centroidal del hueco por área del hueco entre el área total. O en otras palabras, y del centroide completo por el área completa menos y del centroide del hueco por el área del hueco entre el área completa menos el área del hueco. Entonces, claro, es interesante porque quizá una especie de superposición negativa. Ya vamos a desarrollar eso bastante, pero esto es simple, de momento vean esto simplemente como el resultado del despeje. Y ahora volvemos una vez más al principio de superposición, donde ahora la función f de xy va a ser y cuadrado. Y esto es para simplemente relacionar las inercias de las distintas porciones de área. Entonces, si y pasa a ser y cuadrado, o sea, si f de xy pasa a ser y cuadrado, perdón, tengo integrales de y cuadrado, y estas se van a relacionar con las inercias de cada área, con los momentos de inercia de cada área respecto al eje x. Entonces, fíjense que, bueno, este y cuadrado diferencial de área de área completa va a ser la inercia respecto al eje x del área completa. No, esto no es centroidal, esto es el área completa, por si acaso. No confundir con la centroidal. Integral de y cuadrado por diferencial de área para el área con el hueco va a ser simplemente la inercia de esta área con respecto al eje x. No tiene ningún subíndice adicional porque esta es el área original que me interesa. Y lo mismo va a aplicar para el hueco. Integral de y cuadrado diferencial de área sobre el área del hueco va a ser la inercia respecto al eje x para el área del hueco. Entonces, deducciones. La inercia respecto al área completa. Esta no es centroidal. Esta C es de área completa. Debe haber puesto quizás área total para que no se confunda con centroidal, pero la inercia del área completa es la suma de las inercias de las porciones. O sea, la inercia de la porción con el hueco más la inercia del hueco propiamente. Y claro, de aquí despejo la inercia del área original, que es la que me interesa, que es la del área completa menos la del hueco. En otras palabras, podemos plantear superposiciones negativas al despejar de nuestro dibujo la región con el hueco. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que yo puedo plantear esto directamente. Que mi área original es igual al área completa menos el área del hueco. Y lo único que va a ocurrir, lo único que va a cambiar en mis fórmulas es que el área que aparezca restando va a aparecer con un signo menos antecedido. Que lo vimos en todos los casos. Cuando despejaba el área original, el área del hueco quedaba restando. Y eso es porque literalmente tú puedes despejar esta área
de este planteamiento de superposición, tú puedes despejar esta área de acá. Despejo el área con el hueco y el área del hueco pasa restando. Antes estaba sumando, lo paso para el otro lado, pasa restando. De modo que las magnitudes asociadas al área del hueco van a aparecer restando. ¿Ok? Esto lo vamos a aplicar ahorita, no se preocupen, pero ¿dudas con esto hasta ahora? No, profe, está todo claro. Me alegra. Ok. Vamos a aclarar ahora unos detalles de notación. Esto es nuevo. Esclarezcamos algunos detalles de la denominación. Área. El área es simplemente integral doble del diferencial de área. Esto ya lo sabíamos. Primer momento de área. Ok, esto lo estoy aclarando porque a mí me da mucho fastidio. Me da mucha flojera hablar de la integral de y diferencial de área. Entonces, esta integral de y por diferencial de área, que es y barra por a, que es a por y barra, o sea, lo mismo, esto se llama primer momento de área respecto al eje x. O sea, al igual que el momento de inercia es y cuadrado diferencial de área, existe una magnitud que es simplemente integral de y por diferencial de área, que es el primer momento de área respecto al eje x. ¿Okay? Esto lo comento porque esto tiene un nombre. O sea, esto se puede haber dicho desde el principio del curso, que hay una magnitud asociada al centroide, que es el primer momento de área. Porque esta es la integral que se calcula. Esta es la integral que aparece en el numerador del centroide. Integral de y por diferencial de área. Se llama primer momento de área respecto al eje x. ¿Ok? Primer momento de área con respecto al eje y sería lo mismo, pero con x. O sea, distancia perpendicular al eje, o sea, posición perpendicular al eje por diferencial de área va a ser el momento de área respecto a dicho eje. Entonces, Q sub x es integral, primer momento de área con respecto al x es integral sobre el área de y por diferencial de área, que eso da y barra por área, o sea, y del centroide por área, o área por y del centroide, es lo mismo, propiedad conmutativa. Y el primer momento de área con respecto al eje y va a ser Q sub y, va a ser igual a integral sobre el área de x por diferencial de área, que es lo mismo que x barra por área, o área por x barra. O sea, dense cuenta que para el primer momento con respecto al eje x se usa la posición en y. Para el primer momento con respecto al eje y se usa la posición en x, ¿ok? Es igual que la inercia. O sea, la inercia sub x está asociada a la integral de un y cuadrado. La inercia con respecto a y está asociada a la integral de un x cuadrado. ¿Ok? Entonces siempre aquí para momentos va la componente perpendicular. Para momentos de inercia. O para momentos en general. Entonces, el uso de la denominación de momento no es nuevo. O sea, dense cuenta de que cuando pensamos en una carga distribuida contenida en un plano, su magnitud sería la fuerza resultante de una carga distribuida es integral de diferencial de área. Al igual que el área total es integral de diferencial. O sea, la fuerza resultante es igual a la integral de diferencial de fuerza. Al igual que el área total es integral de diferencial de área. Y el momento de esta fuerza F respecto a un eje vertical vendría dado por ejemplo, m sub y es igual a la integral de x por diferencial de área, que es x barra por fuerza resultante o fuerza resultante por x barra. O sea, esto no es nuevo. O sea, este es el momento de una fuerza con respecto al eje y, integral de x por diferencial de fuerza. Este es el momento de un área con respecto al eje y, x por diferencial de área. O sea, realmente no es nuevo, solamente que ahora estamos, al igual que la inercia, tiene su contraparte de masa, o sea, tienes inercia de masa, tienes inercia de área, tienes primer momento de una fuerza, o momento de una fuerza, y tienes primer momento de un área. La integral es exactamente la misma, solamente que estamos cambiando fuerzas por áreas. Pero esto no es un concepto totalmente nuevo. Entonces, ¿se entiende esto hasta ahora, muchachos? Esto es simplemente esto no es algo que ustedes tengan que decir en el examen. Calculamos el primer momento de área. No, no, no. Esto es una cuestión de notación mía para la clase para decir que, mira, esta integral de y sub y diferencial de área se puede llamar q sub x y es el primer momento de área respecto al eje x. Entonces, ¿se entiende esto, muchachos? Sí, profe. Ok, entonces prosigamos ahora. ¿Qué tienen en común el primer momento de área de un área con respecto a un eje vertical Q sub y
y el momento de área de una carga distribuida con respecto a un eje vertical m sub y. Ah, bueno, aquí yo comparo las fórmulas. Tanto Q sub y como m sub y son el momento de una magnitud y se calculan como la integral de un brazo, en este caso x, con respecto a la magnitud respectiva. Es lo que dije antes, esto es un momento de área, integramos un brazo perpendicular, un brazo x perpendicular al eje y con respecto a un área, porque esto es un momento de área, y en el momento de la fuerza con respecto al eje y, integramos un brazo x con respecto al diferencial de fuerza, que es la magnitud del momento. Este es el momento de una fuerza, este es el momento de un área, ambas con respecto al eje y. Ah, ya va. Aquí hay un detalle de... A ver. Ok. Ok. De esta forma comprendemos que el momento es un concepto que va más allá de las fuerzas, teniendo una connotación más general en física. Con esto en mente, si el momento de inercia es también un momento, ¿cómo encaja esta magnitud en el contexto planteado? El momento de inercia se define también como el segundo momento de área. Ah, ya va, que esto se tiene que poner entre... Tengo que cerrar las comillas, muchachos. O sea, así como Q es el primer momento de un área y el momento de inercia es el segundo momento de esa área. Ajá, ya. Entonces tengo que poner esta comilla también acá, corrigiendo la presentación en tiempo real. Amén. Ya va. Ah, muchachos, está cargando un poquito la presentación aquí para corregirse, pero ustedes tranquilos, estamos bien parados. Dios está con nosotros. Dios nos está bendiciendo infinitamente. Es más, mientras esto sigue cargando, quiero agradecer a Dios por esta oportunidad de haber mejorado esta presentación de momentos de inercia. Y esto sigue cargando más, así que voy a tener que extender mi discurso. Quizás también tengo que agradecer a mis padres. No solo a mis padres, creo que, o sea, en algún punto esto va a estar tanto cargando que voy a terminar agradeciendo hasta mis bullies de primaria. Ok. Y esto sigue cargando. Muchachos, ¿ustedes quieren agradecer a alguien? Profe, gracias por esos 3 puntos que nos dio por la nota. Ah, amén, amén. No se preocupen. Ok. Ya, ajá, ya cargó. Ok. Ajá. Al 174. A 175. Ok. Algo más aquí. Vamos a ver. Al 175. Ok. Y... Ok, amén, ya está lista la corrección. Fino. Ajá. Entonces, el momento de inercia se define también como el segundo momento de área. Entonces así, I sub x es el segundo momento de área con respecto al eje x. I sub x es igual a integral sobre el área de y cuadrado diferencial de área. De la misma forma, I sub y es el segundo momento de área con respecto al eje y. I sub y es igual a integral de x cuadrado diferencial de área. ¿Ok? O sea, el momento de inercia es el segundo momento de área. ¿En qué se basa la numeración de los momentos? ¿Qué diferencia al primer momento del segundo momento? La clave es el exponente del brazo en la integral. Primer momento de área con respecto al eje x. Integral de... Ah, ya va. Otro error aquí. Error. Me encanta cuando esto ocurre. Esto es... Y... Ok. Bueno, muchachos. Cosas que pasan. Ajá, ya va. Ok, continuamos. Este es el primer momento del área respecto al eje x. Integral de y a la 1 diferencial de área. Y, que es lo mismo que y a la 1. Y el segundo momento de área respecto al eje y es integral de y cuadrado diferencial de área. Básicamente, la clave, la diferencia está en los exponentes, básicamente. Ya, esto es ya, y
Y. Y. Ok. Primer momento de área, el brazo Y aparece a la 1. Segundo momento de área, el brazo Y aparece a la 2. Y de hecho el momento se define de manera general como un brazo a la n por el diferencial de la magnitud asociada o por la magnitud asociada. Entonces, o sea, de hecho podríamos definir un tercer momento de área respecto al eje X como y cubo diferencial de área. Solo que no es necesario porque no lo usamos. Pero sí, el momento es una magnitud más general de lo que pensamos. Tanto para magnitudes, o sea, no solamente hay momento de una fuerza, hay momento de un área, como que hay más de un momento por cada magnitud. Puede haber un primer momento, segundo momento, tercer momento, cuarto momento, y la diferencia radica acá. De hecho, en física puedes hablar de que un momento se define como un brazo a la n por la magnitud asociada. ¿Okay? Entonces, dicho eso, pasemos a un ejemplo. Pero antes de eso, muchachos, dudas con lo que dijimos de los brazos, primer momento de área, segundo momento de área. ¿Está claro eso? Sí, profe, eso sí está bastante claro. Ok, me alegra. Fíjense, muchachos, para las aplicaciones de mecánica de materiales 1 es bastante común que tengamos que usar simultáneamente en un mismo problema el principio de superposición y el teorema de ejes paralelos. ¿Ok? Es común, es un paseo al parque, o sea, tienes que... O mejor dicho, es como agarrar autobús, o sea, básicamente tienes que hacerlo. Entonces, aquí en este primer ejemplo, hablemos de, dada la siguiente área plana, hallar y sub x. Entonces, tenemos aquí, básicamente, donde x, o sea, aquí termina el enunciado, ¿ok? Pero yo les aclaro. En la figura nos señalan un punto en rojo C, que es el centroide de la figura, y nos dicen que X básicamente es el eje horizontal que pasa por el centroide de la figura. Esta figura, muchachos, es una especie de marco de cuadro, ¿ok? Es una especie de marco rectangular, como el marco de un cuadro, pues, de una pintura, o de lo que sea que tengas colgado en la pared, que sea rectangular, porque también hay marcos circulares. Esto es un marco rectangular que básicamente tiene una base de 3.25 pulgadas, una altura de 5 pulgadas, y el espesor del marco es T, donde T vale 0.25 pulgadas. En todas las direcciones el espesor es T. O sea, el espesor a la izquierda es T, el espesor a la derecha es T, el espesor arriba es T, el espesor abajo es T. ¿Ok? Entonces, identifiquemos los ejes que pasan por el centroide. El primero ya está identificado. Esta ya es la solución que estamos... O sea, aquí ya estoy resolviendo. Entonces ya esto es solución. Yo estoy solucionando. Identifiquemos los ejes que pasan por el centroide. El primero ya está identificado. Se llama X. Este que está aquí. El otro es vertical. Será Y. Este que está aquí. Realmente no conocemos el centroide. Así que de momento omitamos dicho centroide. O sea, ya les aclaré. Hay unos ejes centroidales. Es un eje vertical X que pasa por el centroide. Un eje vertical Y. Un horizontal X que pasa por el centroide. Y un eje vertical Y que pasa por el centroide. Era bueno mencionarlo, pero no conocemos ese centroide. Así que de momento trabajemos con lo que tenemos. Definamos dos ejes provisionales cuya ubicación sí conozcamos. Empezando por un eje horizontal U, que por elección convencional situamos en la base de la figura. Estos muchachos que estamos haciendo son ejes auxiliares, vamos a decir. Que en muchos problemas sí se necesitan, pero ustedes lo pueden situar realmente donde ustedes quieran. O sea, ustedes no tienen que situarlo en la base, lo pueden situar en el tope, lo pueden situar 3 metros por encima, 3 metros por abajo. ¿Qué es lo más cómodo? Para mí ponerlo en la base. Porque así todas las posiciones quedan hacia arriba. Es un poco más cómodo. A mí me parece más cómodo. A Juan José Espinosa, que fue el que me dio mecánica de materiales 1, a mí, hace ya... Bueno, décadas. También ponía este eje auxiliar en la base. En cuanto al eje vertical, todas las secciones transversales tienen simetría respecto al eje vertical. Entonces tomamos... Al menos en mecánica de materiales 1. Esto no aplica para mecánica de materiales 2. Entonces, el eje vertical que nosotros escogemos
O sea, no es difícil ver que esta sección transversal tiene una simetría. Hay simetría respecto al eje vertical. O sea, lo que hay hacia la izquierda es lo mismo que hay hacia la derecha. Entonces planteamos un eje V que sea de simetría, por conveniencia. No es que eso sea particularmente importante, pero sí vale la pena mencionar que todas las secciones con las que vamos a trabajar en Mecánica de Materiales 1 van a tener simetría con respecto a al menos un eje. De hecho, esta tiene simetría respecto a ambos ejes, porque no solamente es simétrica respecto al eje vertical, también es simétrica respecto al eje X centroidal que teníamos antes. Pero eso es secundario. ¿Okay? Eso es secundario. Lo importante es que, en este caso, al menos el eje vertical es un eje de simetría. Entonces escogemos que nuestro eje B, en otras palabras, el eje horizontal lo ponemos en la base, el eje vertical que sea centroidal, o sea, que sea eje de simetría. ¿Okay? Esto último no influye particularmente, pero es bueno hacerlo así. A efectos de orden. Y de Mecánica de Materiales 2. Simplifica bastantes cosas. Entonces, para estudiar el centroide de este cuerpo y su momento de inercia respecto al eje X, usemos el principio de superposición. Es decir, muchachos, ahora nos va a tocar descomponer esta figura. En la práctica, hay varias formas de descomponer en el principio de superposición. O sea, muchachos, literalmente teóricamente hay infinitas formas de descomponer una figura para calcular su momento de inercia. Entonces, y de hecho, entre esta clase y la siguiente vamos a mostrar las diversas maneras de hacerlo. Primera forma de descomposición. Bueno, tengo mi figura total y digo que es un rectángulo a la izquierda más un rectángulo aquí abajo más un rectángulo aquí a la derecha más un rectángulo aquí arriba. Y nótese que en todo momento nunca pierdo de vista la figura original. O sea, incluso si estoy descomponiendo, siempre dejo aquí la figura punteada y dejo mis ejes donde van. O sea, la ubicación de los ejes es la misma para cada porción en la que estoy descomponiendo el cuerpo. Importantísimo recordar eso, porque hay veces que los muchachos se confunden. Entonces, para una porción ponen el eje aquí, para otra porción ponen los ejes provisionales aquí, y eso va a hacer que te dé malísimo, ¿ok? Los ejes son los mismos para todas las porciones en las que tú descompongas. No. Yo clavé ese ejercicio en un examen, me acuerdo. Un examen de física. Ah, ok, lamento escucharlo. Pero sí, o sea, ten esto en cuenta para que no claves aquí este ejercicio en Mecánica de Materiales 1. Entonces, esta es una forma de componer 1, 2, 3, 4 porciones. Ah, ¿qué pasó aquí? Ya va, tengo que modificar también ese detallazo. Ajá. Animaciones. Ok. Esto aquí no va. Esto aquí no va. Ok. Entonces, hagamos ahora los cálculos pertinentes. Y digo forma de descomposición 1 porque, de nuevo, en la clase siguiente, porque creo que no va a dar chance en esta, en la clase siguiente vamos a ver las formas alternativas de descomponer esta misma figura. Entonces, esta es la figura total, esta es la porción 1, esta es la porción 2, esta es la porción 3, esta es la porción 4, todas se están sumando, es una superposición positiva. Podría haber una superposición negativa, como lo vamos a ver en la clase siguiente. Muchachos, nosotros vamos planteando una tabla. Para los problemas de momento de inercia, muchachos, literalmente todo el problema se puede hacer por calculadora. O sea, no tienes que escribir, solamente tienes que escribir las fórmulas básicas. Las dos fórmulas que estás usando. Área igual base por altura, la y del centroide, sumatoria de y sub i por área sub i, entre sumatoria de áreas, y la inercia de un rectángulo es base por altura del cubo entre 12, y el teorema de paralelos. Esas son las 4 fórmulas que tú tienes que plantear. No tienes que sustituirlas, solamente tienes que plantearlas, escribirlas. Esto es lo que estoy usando. De resto, todos los cálculos tú los puedes hacer en la calculadora sin escribirlos linealmente en el problema. Solamente tienes que rellenarlos en una tabla. Y la tabla sí tienes que presentarla. Entonces, esta fue una mejora que le hice a la presentación. Porque, digamos que el trimestre pasado simplemente era una clase grabada en la que se veía la tabla ya hecha, pero ahorita vamos a rellenarla paso por paso. Entonces, en mi tabla tengo una fila por cada porción. O sea, tengo mi fila de títulos y tengo una fila por cada porción.
y una, o sea, 4 filas inicialmente, y una fila para la figura total, ¿ok? Entonces, para este apartado haremos los cálculos de áreas. Primeros momentos de área, centroides y momentos de inercia explícitamente. En un examen, por otra parte, pueden hacerse todos los cálculos con la calculadora y simplemente reportarlos en la tabla para ahorrar tiempo y papel. De nuevo, lo único que quiero es que me reporten, o sea, además de la tabla, quiero que me digan, ok, la inercia de un rectángulo es, porque casi siempre las figuras se descomponen en rectángulos. O sea, yo nunca he puesto un examen de mecánica de materiales 1 en el que tengas un triángulo o algo por el estilo. O sea, básicamente todo lo que se evalúa de inercia en mecánica, de momento de inercia en mecánica de materiales 1, con figuras analíticas, quiero decir, porque también hay otras que son perfiles tabulados, que también tienen las inercias, pero todo lo que sea figuras analíticas que se puedan trabajar, entre comillas, a mano, se puede descomponer en rectángulos, al menos por ahora. Entonces, me presentan la tabla y me presentan, ok, teorema de ejes paralelos, tal cosa. O sea, la fórmula de teoremas paralelos. La fórmula del área, base por altura, la ponen. Fórmula del centroide, sumatoria de y por a sub i, o sumatoria de primeros momentos de área, o sea, de q sub i, q sub ui entre área total. Y eso. 4 fórmulas. Área, la del área, la del centroide, la del área, la del centroide, la del momento de inercia respecto al centroide y la de teorema de ejes paralelos. 4 fórmulas. De resto, todo lo reportas, de resto, haz todo en la calculadora. Escribe la fórmula simplemente. 4 fórmulas, literalmente, fórmulas generales. Y lo demás lo haces en la calculadora. Y sale rapidísimo, muchachos. Entonces, empecemos con los cálculos de áreas. Entonces, las áreas están en pulgadas al cuadrado. Reporto las unidades. Área sub i es base sub i por altura sub i. Esta es la fórmula que tienen que reportar para las áreas. Escriben esto y ya. Entonces, área sub 1 es igual a base 1 por altura 1. Ya esto no tienen que escribirlo. Ya la fórmula sustituida no tienen que escribirlo. Lo que tienes que indicar es conveniente para ustedes tener escrito cuánto vale la base de cada una de las composiciones. Entonces, yo aquí lo indico. Ustedes estaría bueno que también lo indicaran en su examen. Y bueno, y si lo indican es más fácil para mí ver si lo hicieron bien y si lo hicieron mal. Pero no, ya esto sí propiamente no tienen que escribirlo, pero sí indiquen las áreas, pero para claridad de ustedes. La base es simplemente el espesor T de 0.25 pulgadas, la altura es 5 pulgadas. Entonces nada, voy sustituyendo y obtengo el área 1. La escribo aquí, 1.25. Ya las unidades están especificadas acá, así que aquí no hay que poner pulgadas al cuadrado. Ya está especificado aquí en la primera fila de la segunda columna. Luego, área 2, hago lo mismo. La indico, base 2, altura 2, y la base 2 la tengo que calcular. Porque la base total era de 3.25 pulgadas. Entonces le tengo que restar, aquí está 3.25 pulgadas. Y a ese 3.25 pulgadas le tengo que restar el espesor 2 veces. Porque tengo un espesor aquí de este lado y otro espesor aquí de este lado. Entonces 3.25 pulgadas menos T, donde el espesor es de 0.25 pulgadas. Entonces la base 2 vale 2.75 pulgadas. Estos son cálculos que ustedes pues, literalmente pueden marcar en la calculadora. Yo los estoy haciendo para que se entienda este problema. Entonces ya con eso puedo calcular el área. Eso sustituyo. Obtengo esta área. 0.6875 pulgadas al cuadrado. Puedo pasar al área 3. Nótese que las dimensiones de los rectángulos 1 y 3 son idénticas. Este es el rectángulo 1, este es el rectángulo 3. Tienen literalmente las mismas dimensiones. Misma base T, misma altura de 5 pulgadas. Por ende, el área 3 va a ser el área 1, va a ser 1.25 pulgadas al cuadrado. O sea, si se dan cuenta de esto, ustedes se lo pueden ahorrar. Por simetría pueden ver que el área 1 y el área 3 son lo mismo. Y lo mismo con el área 2 y el área 4. Son en la misma área. O sea el área 1 es la misma área que el área 3. Y el área 4 es la misma área que el área 2. Es lo que quiero decir. Entonces eso lo puedo rellenar directamente. La idea es ahorrarse tiempo. Si te das cuenta de simetría, aprovéchalas. Si te das cuenta de igualdades, aprovéchalas. Y lo mismo ocurre con las áreas 2 y 4. El área 4 es igual al área 2. Ahora calculamos el área total. Y muchachos, este es el chiste de la tabla, que simplemente sumas todas las áreas, sumas todas estas columnas y obtienes el área total.
Claro, aquí yo lo hago más formal, área 1 más área 2 más área 3 más área 4, qué lindo, alineado con la superposición que hicimos, con la descomposición que hicimos, qué lindo, qué bello, sustituyo los números, me da este número, pongo eso en la tabla, ¿ok? Simplemente sumo estas 4 cosas aquí en la tabla, ya usando directamente la tabla, simplemente tengo que sumar estas cosas. Nótese que usando la tabla, el área total se obtiene simplemente sumando las 4 columnas del área de las porciones. Sumo estas 4, obtengo esta. Calculemos ahora los centroides respecto a nuestros ejes provisionales U y V. Claro, lo puse con signo de exclamación, tengo que exclamarlo, muchachos. Estos centroides que determinaremos se emplearán para calcular el momento de inercia I sub X respecto al eje X. El eje X es el centroidal horizontal que nos pedían, que pasa por el centroide global de la figura. O sea, por el centroide de esta figura completa. Dado que la inercia que deseamos calcular en última instancia es respecto a un eje horizontal, solo debemos calcular una componente del centroide de cada porción. O sea, muchachos, si yo lo que quiero es calcular la inercia respecto al eje X, a mí no me interesa para nada el centroide en el eje X. ¿Por qué? Porque la inercia respecto al eje X depende únicamente de distancias en Y. El primer momento de área respecto al eje X es integral de Y diferencial de área. El segundo momento de área respecto al eje X, que es el propio momento de inercia con respecto al eje X, es Y cuadrado diferencial de área. En ninguna parte del cálculo del momento de inercia con respecto al eje X necesitas tú calcular alguna posición horizontal. Eso no es relevante. Entonces por eso solamente vamos a calcular el centroide en V. O sea, U es nuestro eje horizontal, calculamos componentes centroidales únicamente verticales. O sea, no me interesa qué tan a la izquierda está esto, no me interesa qué tan a la derecha está este rectángulo respecto a este origen. Lo que me interesa es qué tan arriba está cada centroide. O dónde se ubica cada centroide verticalmente, de forma más general. Esta componente centroidal a calcularse debe ser perpendicular a nuestro eje de interés. Nuestro eje de interés X es horizontal, por lo que las componentes centroidales que calcularemos, las que nos interesan, para cada porción será vertical. Entonces me interesa únicamente la componente V, la componente V de cada centroide, de cada porción. No me interesa la componente horizontal de los centroides. En otras palabras, para cada una de nuestras 4 porciones, calcularemos la posición vertical de su centroide relativa a nuestro eje horizontal U. Ya va. Un momento, todavía. Correr una pequeña cosita aquí. Ya va. Ok. No, era... Estaba siendo quisquilloso, no era algo que estuviese estrictamente mal. Ajá, entonces dicha posición vertical es paralela al eje provisional B, por lo que la componente centroidal vertical de la porción I se notará como B sub I. En este caso, cada porción es un rectángulo, por lo que cada componente centroidal vertical estará ubicada a la mitad de su altura, midiendo desde su base. O sea, y claro, muchachos, los centroides de cada rectángulo es algo que se puede ubicar fácilmente, porque un centroide, o sea, divides la altura del rectángulo entre 2, ya tienes la altura del centroide. Aquí está, en la mitad de la altura del rectángulo 1 está V barra 1. O sea, la altura del centroide del rectángulo 1 con respecto al eje, medida respecto al eje U. O sea, ya se cuenta de B barra 1, simplemente 5 pulgadas entre 2. La altura es 5 pulgadas, lo divido entre 2. Listo. La altura de este centroide es 2.5 pulgadas. No hay nada que hacer. Entonces lo noto aquí. Luego voy con el siguiente. La altura de este rectángulo es T. Claro, este es un rectángulo horizontal. Su altura es T. Entonces la altura B2. Hacemos un pequeño acercamiento, por si acaso. Y claro, B2 es mide la mitad de la altura. B2 por si acaso es una posición. Pero como tenemos el eje en la base, o sea, como el eje U está en la base, todas esas posiciones van a dar positivas. Esa es otra ventaja de poner el eje en la base, que todas las posiciones te van a dar positivas. Porque todas las alturas de centroidales van a estar por encima del eje U. Y bueno, hacia arriba es el sentido convencional positivo de la dirección vertical.
Entonces, bueno, simplemente al igual que antes, B2 barra simplemente es la mitad de la altura. En este caso, T medios. 0.25 pulgadas entre 2, 0.125 pulgadas. Listo. Esto, repito, muchachos, esto en calculadora ya esto es mucho más corto. Yo estoy explicando esto de forma explícita para que ustedes sepan cómo rellenar la tabla, cómo trabajar con la tabla. Pero esto ya, a futuro, esto es más rápido. V3 es la misma historia. O sea, por simetría, estos dos rectángulos tienen la misma altura respecto al eje U. 2.5 pulgadas. Listo. Y lo mismo ocurre... Bueno, no ocurre lo mismo. Aquí es distinto. Con el rectángulo 4, claro, el área 4 es igual al área 2. Pero el área 4 está más arriba que el área 2. Entonces sí es un poquito distinto. Entonces nótese que en este caso la base del rectángulo no coincide con el eje horizontal U. Por lo que hay que realizar un ligero planteamiento geométrico. Sencillo. Entonces 5 pulgadas. O sea, 5 pulgadas menos la posición vertical del centroide 4. O sea, V barra 4. Es igual al espesor. O sea, 5 es la altura total. B4 es hasta el centroide. Y T medios es desde el techo de la figura hasta su centroide. T medios. Entonces, esto más esto me tiene que dar 5 pulgadas. En otras palabras, esto menos esto me tiene que dar T medios. Despejo B4 de aquí. B4 barra de aquí. 5 pulgadas menos 0.25 entre 2. Me queda 4.875 pulgadas. Lo anoto. De momento no tengo más nada que hacer con los centroides. Luego me encargo de lo demás. Entonces, ahora, ¿cómo calculamos el centroide de la figura total? Buena pregunta. ¿Qué es esto, esto que está aquí? Usemos la fórmula. El centroide de la figura total es la sumatoria desde i igual 1 hasta n igual 4, porque tengo 4 porciones, de a sub i por b barra sub i, dividido entre la sumatoria de áreas, desde i igual 1 hasta n igual 4 de a sub i. Observemos el argumento de la sumatoria del numerador. El numerador es simplemente... Básicamente, esto es simplemente el primer momento de área de la porción I respecto al eje U. O sea, el primer momento de área de la porción I con respecto al eje U es A sub I por B barra sub I, por si acaso. Entonces esto es Q sub UI entre sumado para las 4 porciones. Así, la sumatoria del numerador es el primer momento de área de la figura total respecto al eje U. Claro, sumo los primeros momentos de área de las 4 porciones, voy a tener el primer momento de área de la figura total respecto al eje U. Del mismo modo, la sumatoria del denominador es el área total de la figura. La sumatoria de áreas es el área total de esta figura. Entonces, básicamente, la altura del centroide respecto al eje U es el primer momento de área total entre el área total. Y esto es conveniente porque ahora podemos calcular el momento de área de cada porción de la figura respecto al eje U. Entonces, aquí en mi cuarta columna, pongo Q sub U, que esto da en pulgadas al cubo. El primer momento de área es una distancia por un área, entonces da en pulgadas al cubo. La integral es Y por diferencial de área. Y está en el sistema internacional, está en metros. El diferencial de área está en metros cuadrados. El primer momento de área da en pulgadas al cubo. Entonces, Q sub U1 es área 1 por B barra 1. Es decir, que multiplico esto por esto. Entonces, para simplificar el llenado de la tabla, nótese que el momento de área de una porción puede calcularse como el producto de su área por su centroide. Aquí está. Multiplico este por este. Obtengo este, directo. O sea, sin tener que escribirlo en el examen del cálculo explícito, lo hago en la calculadora y relleno la tabla. Entonces, calculamos los primeros momentos de área para las demás porciones, multiplicando este por este. Hacemos lo mismo para todas las porciones. Y claro, ahora para obtener el primer momento de área de la figura total con respecto al eje U, simplemente sumo todas estas columnas. Sumo todo esto. Obtengo el primer momento de área total. Y ahora, para calcular el centroide, simplemente divido esto entre esto. Tal cual como en la fórmula que deduje antes. Primer momento de área total respecto al eje U entre el área total. Divido esto entre esto y obtengo esto. Me da 2.5 pulgadas.
Digo, esto no era nada difícil. De hecho, este centroide particularmente se podía ver fácil. Porque esta figura es simétrica también respecto al eje horizontal. Si esto mide 5 pulgadas completo, la doble simetría se nota. El centroide tiene que estar en toda la mitad de la altura. La altura es de 5 pulgadas, la altura total es de 5 pulgadas. El centroide tiene que estar en toda la mitad. Entonces tiene sentido que medidos de la base, el centroide esté en 2.5 pulgadas, porque 2.5 pulgadas es la mitad de la altura total. Entonces, procedemos. Muchachos, cualquier duda me pueden interrumpir. Hemos ya ubicado el centroide global de la figura y ahora debemos calcular el momento de inercia de esta. Bueno, hagamos eso. Primero representemos gráficamente tal centroide, el cual debe estar ubicado en el eje vertical de simetría de la figura total. Entonces, yo aquí estoy representando el centroide total de la figura. Lo puse a 2.5, o sea, ahí está, VT a 2.5. Ya representé el centroide de la figura total. Ahora ubico este mismo centroide en la representación de todas las demás porciones. Aquí está el centroide, aquí está el centroide, aquí está el centroide, aquí está el centroide. Está en el mismo sitio para todo el mundo, pues en toda la mitad de la altura. Y en toda la mitad del ancho también, pero ya dije que la componente horizontal no importaba mucho. Entonces, ya no tenemos que usar el eje V, el eje V, ya no hay que usarlo. O sea, ya no se necesita, ya cumplió su propósito. Claro, ustedes en el examen no tendrían cómo borrarlo, pero... Tracemos ahora nuestros ejes centroidales. O sea, vamos a trazar el eje horizontal centroidal de cada porción. Perdón, el eje centroidal global. Primero trazamos el eje centroidal global. Aquí está XY, 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 XY. El mismo XY para todo el mundo. Porque estamos hablando del centroide de la figura global. Ahora, ¿cómo podemos plantear el momento de inercia de la sección total respecto al eje X? Buena pregunta. Empecemos usando el principio de superposición. La inercia de la figura total va a ser la sumatoria desde i igual 1 hasta n igual 4, porque hay 4 porciones de i sub xy. La inercia de cada porción respecto al eje xy. O sea, tengo que calcular la inercia de este rectángulo respecto al eje x, la inercia de este rectángulo respecto al eje x, la inercia de este rectángulo con respecto al eje x, y la inercia de este rectángulo con respecto al eje x. Y aquí hay un detalle. Aquí escribo el principio de superposición de manera explícita. O sea, la inercia total va a ser el momento de inercia total de la figura total respecto al eje x igual a ix1 más ix2 más ix3 más ix4. Principio de superposición. No hay nada que hacer, o sea, no hay mucho que inventar aquí. Ahora, ¿cómo calculamos el momento de inercia de cada porción con respecto al eje x? Esa es una excelente pregunta. Porque fíjense, el tema aquí es que el eje x no pasa necesariamente por todos los centroides. O sea, por ejemplo, por este centroide sí pasa. Pero para el rectángulo 2, para la porción 2, el eje x no pasa por el centroide de la figura 2. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular el momento de inercia de este rectángulo 2 respecto a este eje x, tendríamos que usar el teorema de ejes paralelos. Entonces, por eso es bueno tener estos conceptos claros. O sea, ya estamos usando superposición y ahora nos toca, una vez tenemos el centroide, nos toca usar el teorema de ejes paralelos. Entonces, usamos el teorema de ejes paralelos. La inercia respecto al eje x para la porción y va a ser igual a la inercia centroidal respecto a un eje horizontal de la porción y, o la inercia centroidal horizontal de la porción y, más el área de la porción y por la distancia al cuadrado entre el centroide de la porción y el eje centroidal global. Ya vamos a representar eso con suma claridad. Donde I sub xy es el momento de inercia de la porción y con respecto al eje horizontal x, el que pasa por el centroide ct de la figura total. Perfecto. I sub hi es el momento de inercia de la porción y con respecto al eje horizontal h sub i, que pasa por el centroide de esta porción i. Ya vamos a señalar eso. El área sub i es el área de la porción i. D sub i es la distancia vertical entre el eje x y el eje h sub i. Ya vamos a ver eso con calma. Dado que en este caso todas las porciones son rectángulos, la inercia o el momento de inercia de cada una de ellas respecto al eje horizontal hacia sub i, que pasa por su centroide, vendrá dada por la fórmula estándar calculada anteriormente. Es decir, este término, muchachos, está ya resuelto. O sea, la inercia centroidal de la porción i, como son rectángulos todos, va
base sub i por h sub i al cubo entre 12. Esta es la inercia centroidal de un rectángulo. Es este término para cada porción. Esto va a ser IH sub i. I barra h sub i. Claro, la h es horizontal, la barra es de centroidal y la i es que estamos hablando de la porción i, de nuestra descomposición. Las áreas de sub i ya las conocemos. Solo nos falta conocer las distancias de sub i, que pueden calcularse directamente a través de la siguiente ecuación. Bueno, básicamente la distancia sub i, o sea, la distancia entre ejes paralelos, va a ser la posición centroidal vertical de esa porción menos la posición centroidal de la figura total, en valor absoluto. Porque claro, una distancia tiene que ser positivo. Aunque igual como se termina elevando al cuadrado, también puedes calcular sin el valor absoluto como posición vertical. Y como lo vas a elevar al cuadrado, también da. Pero bueno, yo lo planteo como distancia, así que pongo el valor absoluto. Para que sin importar quién esté arriba, si el centroide de la porción i o el centroide de la figura total, esto dé positivo. Entonces, para plantear esto de manera clara, señalemos el eje horizontal centroidal h sub i de cada porción individual. O sea, miren aquí. Esto es h sub 1. El eje centroidal de la porción 1 pasa por el centroide de la porción 1, del rectángulo 1. Luego esto es h sub 2. El eje centroidal horizontal de la porción 2. Lo mismo aquí, h sub 3. H sub 4, aquí está. Ok. Interesante. Ya. Ok, aquí está el eje h sub 4. Entonces, señalemos y calculemos las distancias. Ok. Entonces, esta nueva columna es de las distancias. Están en pulgadas, lógicamente. Entonces, fíjense, los ejes X y H1 son colineales, por lo que la distancia vertical entre ellos es nula. O sea, dense cuenta, este eje X y este eje H1, dense cuenta aquí, son colineales, no hay distancia vertical entre ellos. Lo que automáticamente hace que la distancia 1 sea 0, que se puede corroborar con los cálculos. O sea, en valor absoluto, resto B sub 1 y B sub T. B sub 1 menos B sub T. 2.5 menos 2.5. 0. Listo. O sea, no estoy inventando nada. ¿Lo puedo ver visual o lo puedo calcular? Obviamente es más rápido si lo planteo visual. Y lo puedo plantear visual. No es necesario hacer cálculo para cada cosa. Entonces esta distancia da 0. Representemos ahora la distancia de sub 2. Fíjense. Esta es la distancia vertical entre el eje H2 y el eje X, el eje centroidal horizontal de la porción 2 y el eje centroidal horizontal global, que va a ser 2.5 pulgadas menos la mitad del espesor, pero igual lo puedo calcular así, en valor absoluto B sub 2 menos B sub T. Aquí está, B sub 2 menos B sub T, la resta da negativa, pero en valor absoluto termina dando positivo. Aquí da negativo, pero cuando saco valor absoluto da positivo. Lo anoto aquí. Ajá, para el eje 3 pasa lo mismo. O sea, yo trazo esta línea aquí para que se vea que el eje X está alineado al eje H3. De modo que esta distancia directamente es 0. No voy a hacer cálculo explícito para eso. Ya lo hice para esta porción. Es el mismo caso, pues. Ilustremos ahora la distancia de 4, que tiene que ir desde acá hasta acá. Aquí está, de 4. Y para calcularla resto de 4. O sea, V4, perdón, V4 menos VT en valor absoluto. Aquí está, V4 menos VT. Calculo y me queda esto. Lo anoto. Solo por redondear el rellenado de la tabla, vale la pena mencionar que para la figura total no definimos una distancia de t, ya que no contribuye al cálculo planteado. O sea, para la figura total no es necesario plantear una distancia, porque esto es únicamente para las porciones, ya que para ellas vamos a usar el teorema de paralelos. De todos modos,
Esto es ultra redundante, pero no obstante, si de rigurosidad se tratase, el eje centroidal HT que pasa por el centroide de la figura total es el propio eje X. O sea, aquí yo también puedo plantear que aquí hay un eje HT que pasa por la figura total y su distancia, y estrictamente hablando, esta distancia, si quisiera rellenarla, sería 0. Pero no vale la pena ni siquiera pensar en eso. Aquí está HT, están alineados. La puedo poner como 0, pero no vale la pena calcularla ni rellenarla. No es necesaria para los cálculos. Entonces volvamos al cálculo de los momentos de inercia. Ok, ya tenemos las distancias. Yo creo que ya lo más fastidioso está manejado. Entonces volvemos al cálculo de los momentos de inercia. Y XT es la suma de los momentos de inercia de las 4 porciones. Entonces recordemos, I sub XI es inercia centroidal más inercia traslacional. La traslación por la distancia entre ejes paralelos. Entonces a esto le llamo inercia centroidal. A esto le llamo al término I, o sea, la inercia respecto al centroide le llamo inercia centroidal. Y al término A sub I por D sub I al cuadrado le llamo inercia traslacional, porque estoy trasladando la inercia para obtener la de otro eje paralelo. Sustituyamos. Entonces en realidad esta es una suma de 8 términos, y es por eso que conviene hacerla en tabla, quizás. Entonces, calculemos las inercias centroidales con la siguiente fórmula. Base por altura al cubo entre 12. Entonces, claro, aquí tendría que haber una barrita para aclarar que es centroidal. Pero bueno, de eso me encargo yo luego. Entonces, la inercia centroidal 1, base 1 por altura 1 al cubo entre 12. Y aquí está, sustituyo la base, sustituyo la altura. Calculo, me da esto. Hago lo mismo para la inercia 2. Esto lo puse, ya cuando dan ultra pequeños lo pongo en notación científica. Por eso hay que dejar un espacio considerable para las inercias, porque son las que pueden dar relativamente números más grandes, porque pueden dar connotación científica. Entonces esto da mucho más pequeño que lo demás. Para no poner demasiados ceros, yo lo puse en notación científica. Ahora, bueno, como la base 3 es igual a la base 1 y la altura 3 es igual a la altura 1, disculpen, eso sí lo tengo que arreglar. Ok. Altura 3 igual a altura 1, pues la inercia 3 va a ser igual a la inercia de la porción 1. O sea, la inercia centroidal depende únicamente de la base y de la altura. Misma base, misma altura, la inercia 3 va a ser la inercia 1. Y bueno, lo mismo aplica para la porción 2 y la porción 4. Tienen la misma base y la misma altura, entonces tus inercias centroidales van a ser iguales. Ahora podemos calcular las inercias de traslación. Entonces, la inercia de traslación 1 es área de la porción 1 por distancia axial de la porción 1 al cuadrado. Es 0. Aquí no hay que trasladar nada. Entonces este término directamente da 0. Ahora para la porción 2, si hay que trasladar área por la distancia axial al cuadrado, sustituyo y me da esto en pulgadas a la 4. Las inercias tanto de traslación como centroidal están en pulgadas a la 4. Porque recuerden que aquí en mecánica de materiales 1 las inercias están en unidades de distancia a la 4, porque son inercias de área, momentos de inercia respecto a área. Entonces hago ahora, bueno, aquí nuevamente la cuestión de la simetría. Área 3 igual a área 1, distancia 3 igual distancia 1 igual 0. Entonces las inercias de traslación son iguales también para ambas. Luego el área 4 es igual al área 2. La distancia 4. No, ya va esto. Tengo que corregir esto, disculpen. Ya va.
Ya va. Tranquilos, muchachos. Esto va a ser rápido. Dos punto 375. Ok. Dos punto 375. Ok. 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 Ok, muchachos, entonces aquí es la misma situación. El área 4 y el área 2 tienen la misma distancia de traslación, tienen la misma área también. Entonces la inercia de traslación va a ser la misma para el área 4 y para el área 2. Relleno esto aquí. Y bueno, calculemos ahora los momentos de inercia totales de cada porción respecto al eje X. Entonces, ahora lo que tengo son inercias respecto al eje X. Estas inercias no son centroidales para las porciones de la 1 a la 4, solamente es centroidal para la figura total. Porque es la figura total, bueno, o sea, es para la figura total que esta inercia respecto al eje X es centroidal, porque es el eje X el que es el eje centroidal horizontal de la figura total. Pero, por ejemplo, para las figuras 2 y 4, la inercia respecto al eje X no es centroidal, porque el eje X no pasa por el centroide de las porciones 2 y 4. Sí pasa por el centroide de las figuras 1 y 3, pero eso ya es otra historia. Por eso esta X aquí en general no tiene una barrita. Entonces sumamos para cada porción la inercia centroidal con la traslacional. Hago eso. Hago eso también para la porción 2. Hago lo propio para la porción 3. Hago lo propio para la porción 4. Ahora sumo todas las inercias individuales respecto al eje X para obtener la inercia de la figura total respecto a dicho eje. Sumo estas. Y obtengo la inercia total. Este ya es el resultado que me piden. Vale la pena destacar que I sub xt es una inercia centroidal para la figura total. Ah, ya, ahí dice para la figura total, ya. Ahí dice para la figura total 2 veces. Qué divertido cuando se pasa. Entonces, como decía, I sub xt es una inercia centroidal para la figura total. Es decir, I sub xt igual 12.9714 pulgadas a la 4. Es centroidal, o sea, porque para la figura total el eje X es centroidal. Usando esta misma tabla, hay otra forma de calcular el momento de inercia de la figura total respecto al eje X. Recuerden, esto dio 12.9714 pulgadas a la 4. Usando esta misma tabla, hay otra forma de calcular el momento de inercia de la figura total respecto al eje X mediante la expresión empleada anteriormente. Ok, aquí se suman básicamente 8 términos y aquí yo los estoy agrupando por porción. Pero también puedo agruparlos por inercias centroidales. Y yo puedo calcular la suma de todas las inercias centroidales. Y me da esto. Claro, esta suma de inercias centroidales por sí misma no tiene un significado físico para la figura total. Porque para que esto sea la inercia centroidal de la figura total, tiene que trasladarla. Pero sin duda esta es la sumatoria de las inercias centroidales de las porciones consideradas. ¿Okay? Luego, puedo resaltar las inercias traslacionales. Y por supuesto, puedo sumarlas. Y ahora, si sumo estas dos cosas, la sumatoria de inercias centroidales y la sumatoria de inercias traslacionales, puedo obtener entonces
la inercia total de la figura.